Buenos días de nuevo, vamos a dedicar hoy este vídeo al apartado 2 del tema 11, el tema de la coexistencia pacífica. Tras la muerte de Stalin comienza una nueva etapa que se va a caracterizar por un nuevo cambio de rumbo, sobre todo propiciado por la Unión Soviética. Será la etapa conocida como de la coexistencia pacífica y del deshielo. ¿Esto qué va a significar? Pues que el sucesor de Stalin, a partir del año 1954, Nikita Khrushchev, va a implementar toda una nueva serie de políticas tanto en el ámbito interno como en el ámbito externo en la Unión Soviética, tendentes a intentar rebajar la tensión entre los dos bloques contendientes de la Guerra Fría y también a la mejora del desarrollo del nivel de vida dentro de la propia URSS. ¿Qué podríamos decir? Pues podríamos decir que la política de coexistencia pacífica básicamente rechazaba el recurso a las armas para extender la esfera de influencia soviética, o lo que podríamos llamar el comunismo soviético, por el resto del mundo. Sin embargo, una vez establecidas las esferas de influencia respectivas entre Oriente y Occidente, entre el Este, la Unión Soviética y los Estados Unidos, nos vamos a encontrar con que en el ámbito de las respectivas esferas de influencia se va a conceder libertad de acción. Las dos superpotencias van a seguir teniendo libertad de acción. ¿Eso qué nos lleva? Pues nos lleva a que los Estados Unidos van a seguir interviniendo, por ejemplo, en América Latina, contra el régimen, por ejemplo, en Guatemala, de Jacobo Arbenz, un régimen nacionalista que pretendía simplemente la nacionalización de la tierra y la reforma agraria, mientras que la Unión Soviética no va a tener problema ninguno en el año 1956 en intervenir en Hungría. Hungría que había iniciado un proceso también de deshielo, de desestalinización, de relajación del control sobre la población por parte de los aparatos represivos del Estado, y que fue interpretado por parte de la población húngara como una posibilidad de salir del bloque del Este. Sin embargo, la Unión Soviética no lo va a ver así. La Unión Soviética va a consentir, por ejemplo, en Polonia, con el golpe de Gomulka, también en esta época, que los partidos comunistas locales tengan más control sobre sus propios países. Pero lo que no va a consentir va a ser un cambio de bando en el contexto de la Guerra Fría en su ámbito de influencia. Ya digo, los norteamericanos también lo van a impedir. Por otra parte, en la Unión Soviética, en el año 1956, en el 20 Congreso del Partido Comunista, nos vamos a encontrar con que Khrushchev denuncia los excesos del estalinismo, va a denunciar las purgas y va a denunciar el régimen de represión, de terror y de culto a la personalidad que había sido implementado durante la era de Stalin. También al mismo tiempo en la Unión Soviética pues nos vamos a encontrar fundamentalmente con que se va a conocer un periodo en el que esa preponderancia hacia en lo económico, hacia la industria pesada y hacia el sector armamentístico se va a ver reducido. Khrushchev va a apostar por una reducción de las fuerzas militares convencionales, es decir, las fuerzas no nucleares, tanto del ejército del aire, de la armada soviética y del ejército soviético, al tiempo que esa mano de obra que quedaba libre de lo que serían las funciones militares va a ser redirigida a mejorar el nivel de vida de la población mediante el desarrollo de lo que serán las industrias de bienes de consumo y sobre todo la industria de la construcción. Es decir, por primera vez durante la era Khrushchev, durante la etapa del deshielo, la población en la Unión Soviética va a poder tener acceso de manera más o menos generalizada a una vivienda propia, a pequeños pisos construidos mediante bloques prefabricados. Otro hecho fundamental de la era Khrushchev, de estos años de la coexistencia pacífica dentro de la Unión Soviética, va a ser el cierre del Gulag, el cierre del sistema de campos de trabajos forzados que se había potenciado durante la era Stalin. Si bien es verdad que ya comenzaron a existir en los primeros momentos durante el gobierno de Lenin, pero Khrushchev va a decidir directamente ya cerrarlo
y dejar simplemente colonias penales para presos comunes. Y no es verdad que seguirá habiendo presos políticos, pero en mucha menor cantidad. Otro hecho en el que se va a apreciar el deshielo dentro de la URSS va a ser en la cultura. Se va a permitir una mayor libertad de expresión siempre y cuando no se pusieran en duda los principios básicos del régimen. Pero aunque se habla de distensión y de deshielo, lo que nos daría a pensar que estamos viviendo una época más relajada en cuanto a las relaciones internacionales, esto en el fondo no va a ser del todo así. Una de las crisis más importantes se va a producir al respecto del muro de Berlín. Como ya comentamos en el apartado anterior, la zona occidental de Berlín se había convertido desde el mismo momento de la partición, e incluso antes de la partición de Alemania, en una vía de escape para la población de la República Democrática Alemana que deseaban marcharse al oeste, a la búsqueda de un mejor nivel de vida o bien a la mejora buscando la mejora de las libertades personales, no libertad de expresión, libertad de conciencia, zafarse del férreo dominio que el Partido Comunista de la Alemania Oriental ejercía sobre la población a través de los medios de represión, como por ejemplo la muy conocida Stasi, S-T-A-I-S-A. La policía política de Alemania Oriental, que ya digo, ejercía un férreo control sobre la población. No consentía la más mínima disidencia ni la más mínima protesta. Así pues, esto provocó la situación que se vivía en Alemania Oriental, situación de atraso económico, situación de represión, porque Walter Ulbricht, que había sido desde el final de la Segunda Guerra Mundial el hombre fuerte de Moscú en la zona de ocupación soviética posterior a Alemania Oriental, ya digo, Ulbricht va a ser un comunista de línea dura, nada que ver con el yugoslavo Tito, nada que ver con el polaco Gomulka, nada que ver con Imre Nagy, el líder del Partido Comunista Húngaro, que intentó ya, como hemos visto antes, el deshielo en Hungría, si bien la situación se le descontroló, precisamente ya digo, volviendo a la situación que se vivía en Alemania Oriental, los germano-orientales van a intentar masivamente marcharse al oeste. Pero eso provocaba un grave problema a la economía y a la sociedad germano-oriental, porque muchos de los que se marchaban eran técnicos cualificados, personal importante y valioso para la economía de la RDA. Es precisamente por ello, por el gran éxodo que se está produciendo y por el tipo de personas que emigran a Alemania Occidental, por lo que van a venir solicitando durante la década de los 50 a Moscú la autorización para cerrar definitivamente la brecha que existía en Berlín, una brecha hacia el mundo occidental. Así pues, nos encontramos con que el 13 de agosto de 1961, por la mañana, después de recibir el visto bueno de Moscú, comienzan las obras del muro de Berlín, que va a ser una construcción de tipo fortificado, una fortificación, por así decirlo, que va a dividir la capital alemana por la mitad. Y no solo eso, sino que va a rodear hasta cierto punto, ¿no?, quitando los puntos de acceso principales, la zona occidental, la zona de la República Federal de Alemania perteneciente a Berlín, de tal manera que va a ser prácticamente imposible, ya digo, acceder sin control y sin autorización previa a lo que sería Berlín Occidental, cosa que hasta el momento había sido en general posible, o por lo menos cruzar ilegalmente no había sido complicado. Esto va a desencadenar también tensiones entre la Unión Soviética y Estados Unidos, puesto que los norteamericanos interpretaron inicialmente la construcción del muro de Berlín como un intento de invasión de la zona occidental de Berlín. De hecho, Kennedy, poco después, el presidente norteamericano, poco después se personará en la capital alemana pronunciando su famosa frase: "Yo también soy berlinés". Ich bin ein Berliner, o sea, yo también soy es decir, ya lo he dicho, ¿no? Yo también soy un berlinés, ¿no? Bien, en apoyo a la población de Berlín Occidental, que tenía la sensación de vivir sitiada y al borde de una invasión por parte de las tropas del Pacto de Varsovia.
Bien, en todo caso los efectos de la construcción del muro de Berlín para Alemania Oriental van a ser, en general, aunque pueda parecer extraño, positivos, puesto que se frena esta sangría poblacional, esta emigración masiva a Alemania Occidental. Esto permite estabilizar la economía germano-oriental, que alcanzaron unos niveles de desarrollo parecidos a los países del sur de Europa, y finalmente, ya digo, permitirá la estabilización política del régimen germano-oriental. La crisis de los misiles va a tener por escenario el Caribe, concretamente la isla de Cuba. Tras el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, la Revolución Castrista y las primeras medidas adoptadas por Fidel para nacionalizar la economía del país, quedó claro que los intereses económicos norteamericanos estaban en serio peligro. ¿Por qué? Porque Estados Unidos era el gran inversor, el gran propietario de los principales sectores productivos cubanos. De hecho, controlaban, por ejemplo, todo el sector turístico, que estaba controlado en buena medida por la mafia italiana, tal cual suena, la mafia italiana afincada en Estados Unidos. Es decir, si habéis visto la película El Padrino, en su segunda parte podréis apreciar perfectamente este detalle, ¿no? De hecho, les pilla la toma de La Habana en 1 de enero del 59, ¿no? Le pilla el protagonista, interpretado por Al Pacino, justamente allí. Visto lo visto, los norteamericanos ven sus intereses amenazados. Si bien es verdad que la revolución cubana inicialmente era una revolución de corte nacionalista, simplemente querían la independencia plena de Cuba con respecto a los Estados Unidos. Pero una independencia plena no se puede conseguir si no se tiene el control económico de los principales sectores productivos del país. Por tanto, comienzan las nacionalizaciones. Se nacionaliza la industria turística, que más tarde o más temprano acabará cerrando en su inmensa mayoría hasta la reactivación a finales de los años 90. Se cierran todos los casinos que poseía la mafia norteamericana en Cuba. Se nacionaliza la industria y el sector azucarero, clave para el país, y que estaba, ya digo, en propiedad de grandes compañías norteamericanas. Castro, por otra parte, los dos hermanos, mejor dicho, tanto Fidel como su hermano Raúl, habían vivido de primera mano el golpe de Estado auspiciado por la CIA en Guatemala, como ya he mencionado, el golpe contra Jacobo Arbenz, cuando intentó nacionalizar los principales sectores de la economía guatemalteca y ponerlos al servicio del país y de la población, y no estaban dispuestos, por supuesto, a sufrir el mismo trato. Por tanto, ante esta situación, ante esta conducta por parte de los norteamericanos tendente a ponerle las cosas difíciles, por así decirlo, al nuevo régimen implantado en La Habana, Fidel Castro, que ya digo, en principio simplemente era un nacionalista cubano, va a optar por implantar un régimen claramente dictatorial y alineado con la Unión Soviética. Ante esta situación, ante el claro alineamiento de Cuba como aliado de la URSS, los norteamericanos no van a dudar ni un momento en poner en marcha un plan para revertir la situación. Este plan se conoce como la invasión de Bahía Cochinos, tal cual suena. Ese es el nombre, ya sé que puede parecer un poco particular, pero es el nombre que tiene una bahía situada en la costa occidental de Cuba, donde un grupo de exiliados cubanos, de detractores del régimen que se había implantado en la isla, son entrenados inicialmente por la CIA, armados por el gobierno norteamericano, y son lanzados a la invasión de la isla en previsión de que la población cubana se sumase a este movimiento. Sin embargo, la población cubana va a permanecer en casa, no va a apoyar bajo ningún concepto a los desembarcados, al contingente militar desembarcado en Bahía Cochinos, lo que va a permitir una rápida reacción por parte de las tropas del ejército regular cubano, presentándose Fidel Castro en primera línea de playa para comandar las operaciones en contra de este ataque contra la soberanía de la isla caribeña. Una vez pasada la crisis del intento de invasión, en el año 1961,
la Unión Soviética para garantizar la soberanía de Cuba y también para amenazar más directamente a los Estados Unidos, puesto que la Unión Soviética estaba rodeada de bases norteamericanas y de sus aliados, va a ofrecer al régimen castrista la instalación de misiles nucleares de alcance medio en la isla. Es la operación Anadyr, que en principio tiene cierto éxito, puesto que se llegan a instalar varias rampas de lanzamiento de misiles. Sin embargo, este hecho va a ser descubierto por la CIA mediante aviones espía U-2 y va a comenzar lo que será la crisis en sí, que llevará al mundo al borde de la guerra nuclear. Bien, continuando con la crisis de los misiles, ante la situación, ante el descubrimiento de las rampas de lanzamiento y de la instalación de sistemas de misiles de alcance medio en Cuba, los norteamericanos van a reaccionar, el presidente Kennedy va a reaccionar decretando el bloqueo naval a la isla. Es decir, todavía había barcos que estaban saliendo desde la Unión Soviética, que estaban en curso, cruzando el Atlántico, hacia Cuba para terminar la instalación de todas las baterías de misiles nucleares. Sin embargo, para impedirlo, ya digo, Kennedy ordena a la US Navy, la Armada norteamericana, el bloqueo de la isla, impidiendo pasar a cualquier buque de cualquier país que transportara material militar para la isla, especialmente armamento nuclear. Para escoltar a los buques que se dirigían a Cuba, la Armada soviética había recibido órdenes de Nikita Khrushchev, el entonces premier soviético, de enviar 4 submarinos de propulsión diésel, no eran submarinos nucleares, para escoltar a los buques, con instrucciones de que si eran atacados claramente por la Armada norteamericana, que procedieran a su defensa, tanto a la defensa de los submarinos, la propia defensa de los submarinos, como a la defensa de los buques a los que estaban escoltando. Sin embargo, había un problema: las comunicaciones entre Moscú y los submarinos eran dificultosas. Aparte, les habían entregado un arma mortífera, peligrosísima: torpedos con cabeza nuclear, con órdenes de disparar si los capitanes tenían la impresión clara y certera de que estaban siendo atacados y corrían el riesgo de ser hundidos, es decir, recibieron la orden de morir matando. Los buques norteamericanos hostigaron a los submarinos soviéticos y en un momento determinado uno de ellos, en uno de los submarinos, se estuvo a punto de proceder al lanzamiento del torpedo nuclear contra la flota norteamericana, lo que hubiese desencadenado una guerra nuclear abierta. Hubiese sido el comienzo de la tercera y última guerra mundial, que si se hubiera producido, evidentemente, un servidor no se estaría aquí contando esto. Finalmente, el capitán del submarino soviético decide incumplir las órdenes dadas desde Moscú, y ante el hostigamiento norteamericano, hostigamiento que estaba rayano porque les habían lanzado incluso cargas de profundidad, que es un tipo de munición explosiva para hundir submarinos, ante la situación, él prefiere no cargar el torpedo y no dispararlo, prefiere no iniciar la guerra, puesto que no tenía las órdenes ni mucho menos claras y no había recibido confirmación de Moscú para el lanzamiento. Ese será el punto álgido de la crisis de los misiles. Finalmente, los buques soviéticos dan media vuelta, deciden volverse a la URSS, no se llegan a instalar por completo los misiles nucleares, y los que estaban instalados no llegan a ser equipados con las cabezas nucleares. Todo es desmontado, empaquetado y va de vuelta a la Unión Soviética. ¿Pero por qué? Aparte, los soviéticos habían empezado esta jugada, aparte de para defender a Cuba. Ya dije que la Unión Soviética estaba rodeada de bases norteamericanas, las cuales contaban con misiles nucleares de alcance medio que podían alcanzar cualquier parte del territorio europeo de la URSS, la zona más poblada de la Unión Soviética. Desde el Kremlin esto se percibía como una amenaza, pero no habían encontrado la manera de reaccionar, de impedir, no habían amenazado con un ataque nuclear en represalia, pese a que los misiles norteamericanos estaban instalados desde antes de la crisis cubana. Así que Khrushchev inteligentemente decidió, por así decirlo, matar 2 pájaros de un tiro. Primero, garantizar la defensa de Cuba, y segundo, garantizar
la defensa de la Unión Soviética. Es más, Khrushchev va a ser, desde el punto de vista historiográfico, el gran vencedor de la crisis de los misiles, puesto que va a garantizar dos cosas. Primero, la soberanía y la independencia de Cuba, puesto que los Estados Unidos se comprometen a no invadirla nunca jamás. Y segundo, la retirada de los misiles balísticos de alcance medio que estaban instalados en bases norteamericanas en territorio turco y en territorio italiano. Por tanto, la crisis de los misiles tiene un saldo favorable tanto para Cuba como para la Unión Soviética. Sin embargo, los que se van a apuntar el tanto desde el punto de vista mediático van a ser los norteamericanos. La figura de Kennedy va a salir notablemente reforzada de cara a la opinión pública. Otro hecho que también que vamos a tener en cuenta será que los misiles de alcance medio ya prácticamente habían perdido utilidad porque estaban entrando en servicio los primeros misiles balísticos intercontinentales. Otra de las crisis anterior, pero menos grave que la crisis de los misiles cubanos, va a ser la crisis de Suez. Oriente Medio va a ser un foco de tensiones durante la Guerra Fría. El nacionalismo árabe chocará casi constantemente hasta los años 70 con los intereses de Occidente, puesto que las antiguas potencias coloniales en la zona, Francia y Reino Unido, van a querer seguir manteniendo su preeminencia en este área rica en recursos naturales y estratégica, puesto que es paso para buena parte del comercio marítimo mundial. También otro foco de tensión va a ser la aparición del Estado de Israel, un Estado cuyo principio básico va a ser la alianza sistemática con la potencia occidental más fuerte. En un principio estuvieron aliados con las dos potencias occidentales fundamentales en la zona hasta la intervención de Estados Unidos, que como ya he dicho han sido Francia e Inglaterra, pero después sistemáticamente se aliarán con los intereses norteamericanos y Estados Unidos va a proteger a Israel como lo viene haciendo hasta el día de hoy. Bien, pero volviendo a la crisis de Suez, la misma se origina por el hecho de que Egipto recupera su plena independencia en los años 40, finalizada la Segunda Guerra Mundial, puesto que los británicos habían mantenido un protectorado sobre el país árabe. En un principio existió una monarquía encabezada por el rey Farouk, un rey que si por algo se caracterizó fue por su amplio nivel de corrupción y escasa preocupación por las necesidades del pueblo egipcio. Ante esta situación, el ejército egipcio, un ejército ideológicamente comprometido, un ejército preocupado por el bienestar del pueblo en aquella época, pues va a encabezar una revolución y un golpe de estado, liderada en principio por el general Naguib, pero que al final el líder indiscutible de Egipto hasta su fallecimiento va a ser Gamal Abdel Nasser, figura clave del panarabismo, un movimiento que quería unificar a todos los países árabes en una sola nación. Nasser aspiraba obviamente a mejorar el nivel de vida, la calidad de vida del pueblo egipcio, y para ello llega a la conclusión de que es fundamental acometer un vital proyecto de infraestructuras, la construcción de la presa de Asuán, una presa de tipo hidroeléctrico y también para regadíos, para ampliar la zona cultivable en Egipto y para tener energía eléctrica para el desarrollo de la industria y otras finalidades. Sin embargo, Egipto no contaba con los fondos suficientes para acometer dicha construcción. Egipto era un país empobrecido y además endeudado con el exterior, tenía una importante deuda externa, no podía obtener los créditos, nadie le daba ayuda al Egipto de Nasser para que comenzara la senda del desarrollo. Por tanto, Nasser toma una decisión drástica y es nacionalizar la que entonces era la principal fuente de riqueza de Egipto, el canal de Suez, ese canal que atraviesa la península del Sinaí y que comunica el mar Mediterráneo con el mar Rojo y que posibilita las comunicaciones marítimas entre Europa y el este de Asia. De hecho, el canal fue construido por el ingeniero francés Ferdinand Lesseps durante el siglo XIX y la Compañía del Canal de Suez está participada mayoritariamente tanto por el Reino Unido como por Francia y era considerado por ambos países como un recurso estratégico, un recurso vital, y más en este momento en la Guerra Fría, en la que se procura siempre arrebatar al adversario, en este caso el bloque oriental, a la URSS, toda posibilidad de intervenir.
En todo caso, también los Estados Unidos van a ayudar a que la crisis de Suez se produzca, porque el gobierno egipcio les solicita al FMI, a los Estados Unidos, créditos blandos y apoyo técnico, son a los primeros a los que se dirigen, paradójicamente, para la construcción de la presa de Asuán. Sin embargo, los norteamericanos y el FMI y el Banco Mundial no les van a conceder dichos créditos, por lo cual, ya digo, a Egipto y a su líder carismático gozará de una amplia popularidad, Gamal Abdel Nasser, en todo el mundo árabe, pues no le quedó, ya digo, más alternativa que proceder a una medida tan drástica y tan controvertida como la nacionalización del canal, con lo cual los ingresos generados, unos ingresos abultados, pasarían a formar parte de las arcas públicas egipcias, ya digo, con el fin de desarrollar el país. De hecho, hoy día el canal de Suez sigue nacionalizado, sigue siendo propiedad del gobierno egipcio. Sin embargo, compite como principal fuente de ingresos de Egipto con otra cuestión relacionada con su pasado glorioso: el turismo generado a partir de los monumentos de la época faraónica. Bien, volviendo a lo que es propiamente la crisis de Suez, Gran Bretaña y Francia evidentemente se van a oponer a esta nacionalización. Van a poner en marcha lo que se conoce como Operación Mousquetier o Operación Mousquetier, según se diga en francés o se diga en inglés, o viceversa, mejor dicho, en inglés o en francés. Bien, para ello van a recabar el apoyo de Israel. Israel veía a Egipto como una clara amenaza y quería hacerse en aquel momento con el control del desierto situado en la península del Sinaí para establecer sus fronteras a modo de protección frente a Egipto, justamente en lo que eran las márgenes del canal de Suez. De hecho, la operación militar se lanza, son desplegados efectivos por tierra, mar y aire por parte de los tres países atacantes, ya digo, Francia, Reino Unido y Egipto. Van a ser desplegados portaaviones, aviación embarcada, tropas de desembarco y paracaidistas, que no van a tener ningún problema en alcanzar sus objetivos. De hecho, la campaña que realizan los israelíes en el desierto del Sinaí va a ser magistralmente ejecutada, alcanzando en poco menos de 48 horas sus objetivos militares, ya digo, en la península del Sinaí y llegando a las márgenes del canal de Suez, que quedará bajo control israelí hasta que la ONU decide enviar allí a los cascos azules, hasta su retorno definitivo de este territorio a Egipto. Por otra parte, en el Consejo de Seguridad de la ONU se va a reunir con motivo de esta crisis, y los países que forman parte de dicho Consejo de Seguridad, entre ellos Estados Unidos y la Unión Soviética, van a presionar a Francia y Reino Unido para que se retiren, a pesar de ser también estos dos países miembros permanentes y con derecho a veto del Consejo de Seguridad, pero lo consiguen. A todo esto, durante el ataque al canal de Suez, los egipcios lo van a inutilizar, van a hundir barcos en medio del canal para impedir su tránsito, o es nuestro o no es de nadie. Finalmente será la Organización de Naciones Unidas la que conseguirá, ya digo, la retirada tanto de los israelíes como de los franceses y los británicos, y después el desminado y limpieza del canal de Suez para volver a ponerlo en servicio poco tiempo después. Finalmente, ya digo, es una victoria para el nacionalismo árabe, es una victoria para Nasser. A pesar de la derrota militar, consigue sus objetivos, se queda con el canal, consigue financiación para su gran proyecto de la presa de Asuán, y finalmente la misma será construida en una de las cataratas que están situadas al sur de Egipto, sobre el río Nilo. Sigue existiendo en la actualidad, y curiosamente la presa va a ser construida también con apoyo de técnicos soviéticos y con financiación soviética, lo que hará que Egipto hasta los años 70 se alinee claramente con el bloque socialista, con el bloque encabezado por la Unión Soviética. Pero no todo va a ser un mundo de color de rosa en el mundo comunista, ni mucho menos. China y la Unión Soviética van a tener sus disputas. Como hemos visto con anterioridad, Nikita Khrushchev inicia un periodo de deshielo, un periodo que se conoce también como de desestalinización, en el cual los aspectos más duros sobre la población van a ser suprimidos, y también
como hemos visto, se van a intentar una mejora de las relaciones internacionales. De hecho, Nikita Khrushchev va a visitar los Estados Unidos después de la visita que realiza el vicepresidente de la administración norteamericana, encabezada por aquellas fechas por Dwight David Eisenhower. El vicepresidente, como digo, el futuro presidente norteamericano Richard Nixon, visitará la Unión Soviética e invitará a Khrushchev a visitar los Estados Unidos, visita que se realiza durante la cual se intentarán hacer esfuerzos para detener la carrera de armamentos, esos armamentos nucleares que estaban amenazando constantemente la supervivencia de la humanidad. Bien, el caso es que la visita de Khrushchev a Estados Unidos va a ser, en cierto modo, una gran gira publicitaria donde la imagen de la Unión Soviética se va a ver favorecida. Bien, todos estos hechos, esta política de distensión en lo interno y de distensión en lo externo frente a las potencias capitalistas, va a ser considerada por Mao Zedong y por el Partido Comunista Chino como una traición a la revolución mundial, tal cual suena. Por tanto, acusan a los soviéticos de revisionistas de haber traicionado la revolución, y China va a intentar ponerse a la cabeza de la revolución mundial. La revolución mundial para los chinos tenía que ser maoísta, no podía ser soviética bajo ningún motivo. Por eso, y por el recrudecimiento de las críticas a Moscú, los soviéticos, que habían ayudado desde el primer momento al desarrollo y la reconstrucción de China, que había quedado descolgada del proceso de la revolución industrial y con unas infraestructuras destrozadas tras la guerra con Japón, van a comenzar primero a retirar sus técnicos. Es lo primero que van a realizar. Los técnicos soviéticos habían levantado la industria pesada china, los cimientos de la naciente industria china, pero también van a hacer otra cosa que no es menos importante. Van a retirar su apoyo militar a la potencia asiática, apoyo militar que se traducía en que China quedaba bajo el paraguas nuclear soviético, de tal manera que un ataque nuclear contra China o convencional a gran escala sería respondido por la Unión Soviética. Evidentemente, tras la ruptura, esto desaparecerá por completo. China obtendrá su propia arma nuclear e incluso se llegará a las manos en un conflicto convencional durante la Revolución Cultural. Bien, a pesar de las buenas intenciones, del deseo de distensión entre ambas superpotencias, lo que se va a vivir durante esta época, que abarca desde la muerte de Stalin, podríamos decir, desde 1953, ¿no? Más que 55, hasta 1962, o incluso 64, 62 es la crisis de los misiles, 64 es la destitución de Khrushchev al frente de la Secretaría General del PQ, sustituido por Leonid Brezhnev. Bueno, pues este periodo en realidad va a ser un periodo de rearme, un periodo de tensión, un periodo donde el complejo militar industrial de ambas superpotencias va a hacer todo lo posible, ya digo, por reforzar sus posiciones, llevando, como hemos visto durante la crisis de los misiles, al mundo prácticamente al borde de la guerra nuclear. Si bien es verdad que tanto Kennedy como Khrushchev resistieron a las presiones del ala más radical en sus respectivas administraciones, en sus respectivos países, para iniciar semejante holocausto global. Pero también va a haber una paradoja frente a esta situación, un poco de histeria colectiva, frente a este pánico que se vivía, ya digo, en el mundo por el miedo al desencadenamiento de una guerra que llevase a su extinción a toda la humanidad y también a la extinción de buena parte de la vida en el planeta Tierra. Pues va a ser una época de prosperidad, de increíble prosperidad económica. Los años 50 y buena parte de los años 60 va a ser un momento en el que la humanidad, pese a la psicosis, pese al miedo, vive un momento de desarrollo económico sin igual, como no se ha conocido hasta la presente. Este desarrollo finalizará entre finales de los 60, ya había cierto agotamiento, pero la puntilla se la dará la crisis del petróleo de 1973, de la que hablaremos en los siguientes apartados. También se va a vivir otro fenómeno, crecimiento sin igual de la población en los países que habían estado en guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Es el baby boom de los años 50 y 60, un momento en el cual se intentará, en cierto modo, cubrir la brecha poblacional que había surgido, ¿no?, por todos los fallecimientos durante la Segunda Guerra Mundial.
Por tanto, ya digo, es una gran paradoja esta que se vive durante los años conocidos como de deshielo, como de la distensión. No va a haber distensión, va a haber miedo, va a haber crisis políticas, crisis internacionales, pero al mismo tiempo, ya digo, que tanto en el bloque comunista como en el bloque occidental e inclusive en buena parte de los países del tercer mundo se va a vivir un despegue económico que posibilitará en general la mejora del nivel de vida para toda la humanidad.